Es decir, entonces miren, hablamos, ¿se acuerdan que vimos ese dibujito? Sí. ¿Aló? Y de la médula, entonces nacen los nervios. Todos los nervios voluntarios se caracterizan porque son pares, o sea, hay por el lado izquierdo y hay por el lado derecho. Dependiendo de la especie, por ejemplo, el perro, ya leemos anatomía 1, que son 7 vértebras cervicales, 13 torácicas, lumbares 7, 3 ancas, y las vértebras concéntricas son de 15 a 21. Pero yo quiero que miremos esto. En la región cervical son 7 vértebras en todas las especies, pero nacen 8 nervios cervicales. Nacen 8 nervios cervicales. Y vamos a entender el por qué. Entonces no tiene las partes de una vértebra típica. C2 es el axis. C3, C4, C5, C6, C7 y T1. Pero no olvidemos que en el atlas existen 2 agujeros por craneal, ¿se acuerdan o no? Por el lado izquierdo y por el lado derecho, y uno caudal. El agujero craneolateral se llama la craneomedial intervertebral y el caudal transverso. Entonces, a través del agujero craneomedial, entonces sale el primer nervio cervical llamado occipital. Este es el C1. Aquí entonces nace el C2. Entonces, entre el occipital y el atlas nace el C1, el tubo es occipital. Pero entre la C1 y la C2 viene el C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Todos los nervios, a excepción no, el nervio occipital, cuando sale, todos los nervios nos da origen a ramas dorsales que inervan los músculos dorsolaterales sobre las tablas del cuello, y las ramas ventales inervan los músculos ventales del cuello. Pero C5, C6, C7 y C8 se unen con el T1, T2 y T3 y forman el plexo nervioso braquial. ¿Por qué hay 7 vértebras cervicales y 8 nervios cervicales? Porque en el atlas realmente nacen 2. ¿Todos de acuerdo? Pero miren esto, colegas. En la región cervical, los nervios respectivos nacen craneal a la vértebra. El C1 por craneal a la C1. El C2 craneal, el C3, C4, C5, C6 y C7. A partir de ahí los nervios van a nacer caudal a la respectiva vértebra. ¿Me siguen o no? O sea que si voy a operar el nervio cervical 1, voy y busco la parte anterior de la cervical 1. En cambio, sí, voy a la torácica 1, está detrás del cuerpo. ¿Es claro o no es claro? Bueno, dígame, ¿8 nervios qué? Cervicales. ¿Cuántos nervios? El caballo tiene 8 cervicales. ¿Cuántas vértebras torácicas tiene? 18. 18 torácicos. ¿Lumbares cuántos? 6. ¿Sacras? 5. Y hasta ahí llegan. De ahí hacia atrás no hay médula. Vamos a mirar acá. ¿Eso está claro? ¿La región cervical, sí o no? ¿Aló? Sí, señor. Entonces miren esta belleza. Voy a borrar. Miren la médula. Entonces, por eso, aquí cambian las vértebras, porque hoy esto es del perro. 8 cervicales, 13 torácicas, lumbares, 7. 3 sacras, pero recuerden que están corridas. ¿Sí se acuerdan que hablamos de ella o no? Y aquí atrás lo que viene es la cauda equina o cola de caballo.
Bueno, pues entonces miremos. La médula espinal se viene, ahí va. Región cervical, nacen los nervios cervicales, región torácica, nervios torácicos, lumbares y sacras. Pero ojo ya que a nivel de la región lumbar y sacra, la médula como crece menos, se corre. O sea que en el sacro deberían estar los segmentos espinales sacros, ¿sí o no? Pero mire, colegas, que están corridos. En el perro, L7, L6, L5. Sobre el cuerpo de la L5 está la S1, la S2 y 3. O sea que no hay médula espinal en la región coxígea. No hay. Lo que hay es la prolongación de estos nervios que salen y forman la cauda equina o cola de caballo. Pues ahora el perro está mirando hacia la puerta, vértebra, 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 sacro, le quité la lámina, no está sino el cuerpo. Entonces mire la médula, ¿sí la ven o no? ¿Aló? Porque ese que es perro, S1, S2 y S3, no tiene sino 3 vértebras, ¿qué? Sacras. L7, L6 y L5, mire. Entonces miremos que máximo médula va hasta la L6, de ahí para atrás salen los nervios. Y esto se conoce con el nombre de cauda equina o cola de caballo. Dígame, ¿esta sí es del caballo o no era el caballo? Oiga, sí. Mire, S1, S2, S3, S4 y S5. Mire aquí la L6 y L4. Entonces miremos que en el caballo sí alcanza a estar sobre el cuerpo de la S1, está la región coxígea. ¿La vemos o no? ¿Sacra o coxis? Dígame. Y mire que aquí viene entonces la cauda equina o cola de caballo. ¿Todo bien o no, colegas? Ah, no. O sea que hay médula hasta el segmento, o más bien sobre el cuerpo de la S1. ¿Por qué? Ah, porque es que el caballo tiene 2 vértebras sacras más, pero son 3. O sea que aquí estaría, mire, la S4 y la S5, que en el perro no las tiene, por eso está más corrido. ¿Queda claro o no queda claro? Bueno, pero resulta, colegas, que nosotros dijimos que la médula es una alta ejecutiva, ¿sí se acuerdan o no? Que ella lo único que hace es llevar información hacia la cabeza y bajar información de la cabeza. Y la información la recibe y la manda a través de los nervios. ¿Aló? ¿Y estos nervios que están pintados, qué nervios son? ¿Sí veo? Vamos a verlos. Voluntario, con vía o raíz dorsal sensitiva y la vía ventral motor. ¿Sí o no? Bueno, ahora escuche que va a meter 2 términos. Regáleme su mano. ¿Qué pasa si a la mano acá de la colega yo cojo una aguja y la mano? Como cuando vamos a coger un vasito sanguíneo. ¿Está pronto entra la aguja, duele o no duele? ¿Quién lleva la sensibilidad de aquí a la cabeza, al encéfalo? La rama sensitiva. Pero como hay la piel, anótela, se llama dermatoma. ¿Cómo se llama? Entonces, ¿qué es la dermatoma? Es la parte de la piel cuya sensibilidad depende de la vía sensitiva del nervio voluntario. O sea que el dermatoma va de la piel al encéfalo, o de la piel a la médula. ¿Sí o no? Aló. Pero vamos a colocar el ejemplo. La colega está descuidada y yo llego, le clavo la aguja. ¿Qué hace ella? Retira la mano. Pero es una respuesta para memorias automática e inconsciente de un órgano efector a un estímulo predeterminado. Si la información va de la mano por el dermatoma a la médula, raíz dorsal, de la raíz dorsal a la raíz ventral y manda la información para el músculo, eso se llama arco reflejo. ¿Sí entendimos que es un arco reflejo? El arco reflejo, ¿cómo lo definimos? Respuesta automática e inconsciente de un órgano efector a un estímulo predeterminado. Respuesta automática e inconsciente de un órgano efector a un estímulo determinado. ¿Cómo se habla de la colega? Respuesta automática e inconsciente de la mano derecha a la clavada de la aguja.
respuesta automática inconsciente, un órgano efectúa un estímulo predeterminado. Pero ojo lo que voy a hacer. Párenme en bolas. Me van a tomar la muestra de sangre. ¿Qué me dice la enfermera? Estire la mano. Cuando estire la mano, la enfermera mete la aguja, ¿sí o no? Entonces va la información del dermátoma, raíz dorsal, como si me coge descuidado, yo retiro la mano, porque me pica. Pero yo dije, sí, tiene que sacar la sangre. Entonces de aquí se va por la médula, axón, ¿vamos bien o no? Pero la zona en la médula, ¿dónde está? En la blanca, y está por fuera. Pasa aquí a la médula, ¿se acuerdan allá la penumbra? ¿Sí o no? Donde pasa de blanca, que es externa, pasa el encéfalo a blanca, que es interna. ¿Sí? Y se va a la gris en la corteza. El encéfalo ya no está todo. Ya, jefe, uy, me está doliendo, jefe, ¿qué está pasando? Es que escondió la vena. No, eso nunca se esconde. Eso se llama que le falta praxis. ¿Cómo se aprende a manejar? Manejando. ¿Cómo se aprende a coger una vena? Eso no es fácil. Eso no es fácil. Bueno, entonces ya tenemos el dermatoma. Pero si le chanto la aguja y la cojo descuidada, entonces el músculo viene una respuesta y se llama miotoma. Entonces, ¿qué es la miotoma? Área del músculo cuya sensibilidad depende de la raíz motora del nervio voluntario. ¿Alguna vez le han colocado la mano en una plancha caliente? Vieron que uno le coloca la mano inmediatamente lo retira. ¿Eso qué consciente ni qué consciente? O una jarra que esté en la estufa. ¿Aló? Los que venimos de campo cometemos maldades. Apáguense ahí. C6, C7, C8, aquí falta un poquito de dibujo, T1, T2 y T3, nada forma el plexo nervioso braquial que va para miembro anterior. Y nosotros en anatomía lo estudiamos con detalle porque hablamos de los 11 nervios y le metimos corriente y sacamos todos el miembro anterior. Lo mismo en el plexo nervioso lumbosacro, entonces que es rama ventral de L6, perdón, L4, L5, L6, S1, S2 y S3. Entonces vamos a ver un poquitico los plexos. C6, C7, C8, T1, T2 y T3. De aquí van a ser los nervios que dan para el miembro anterior. Y segmento lumbosacro, mire, de aquí sale el plexo que va para miembros posteriores. Mire esa belleza. ¿Todos de acuerdo hasta ahí o no? O sea que gracias a estos nervios va la inervación para el músculo estriado esquelético voluntario, que depende de estos nervios que son los somáticos, raquídeos, espinales o voluntarios, que tiene vía dorsal sensitiva encargada del dermátoma y vía ventral que lleva la inervación a los músculos, que es el responsable del miótoma. ¿He dicho sí o no? Sí. Bueno, muy bien. En ese orden de ideas, colegas, entonces, de la médula espinal, ¿qué hace falta? ¿Qué otra cosa nace? Pero tenemos hasta intermedia, mire, este es el medio voluntario. Y del asta intermedia, entonces nace ¿quién? El nervio autónomo. Vamos a estudiar el sistema nervioso autónomo, que está formado por nervios autónomos. Entonces, ¿dónde nace? En el asta intermedia de la sustancia gris de la médula espinal. Sale de la canal vertebral a través del agujero conjugado, revisen bien,
acompañando la raíz o acompañando la raíz ventral del nervio voluntario. Pero el nervio autónomo no va a este ganglio porque ese ganglio es voluntario. Él sale y busca sus propios ganglios. ¿Es claro o no es claro? Entonces vamos a estudiar ahora sí sistema nervioso autónomo. Y el nervio autónomo aquí en la sensibilidad. Sensibilidad al músculo estriado esquelético. Mientras que el nervio autónomo lleva la sensibilidad a el músculo liso y al músculo estriado. Dígame si sí o no. Vamos a estudiar ahora sí el autónomo. Y dentro del autónomo vamos a estudiar los ganglios. ¿Le tomaron la foto? Sistema nervioso autónomo. Pero no olvidemos que el sistema nervioso autónomo tiene unos sinónimos. También se llama vegetativo, porque él trabaja solito como un vegetal. O visceral, porque va hacia las vísceras. O involuntario. Dígame si sí o no los sinónimos. ¿Aló? Sí. Bueno, entonces, ojo los ganglios del autónomo, todos concentraditos. Todos concentraditos. Adelante. ¿Ven este triángulo, colegas? Todos estos triángulos se llaman ganglios vertebrales. Los primeros ganglios del autónomo se llaman ¿qué? Vertebral. Todos estos son vertebrales. Estos ganglios vertebrales son pares. Y existe uno por cada vértebra en la región torácica, lumbar y sacra. Uno por cada vértebra. En el caballo, ¿cuántas vértebras torácicas son? Entonces, ¿cuántas hay por el lado izquierdo? Por el lado derecho. 1 más 1, 2, par. La región lumbar, 6 por el lado izquierdo. 6 por el lado derecho. ¿Cuántas son las vértebras sacras? 5 por el lado izquierdo y 5 por el lado derecho. Y en la región coxígea o caudal solo existe un ganglio. Solo en la región coxígea, ¿cuánto? 1. Mírenlo allá. Pero resulta, colegas, que el sistema nervioso autónomo se divide en dos. En el simpático y tiene un sinónimo llamado otoracolumbar. Y en el parasimpático o craneosacro. Párenme por acá. Entonces, todos ahí concentraditos, por favor, dibujo. Simpático, ¿qué significa? Que todo lo que nace en el asta intermedia de la región torácica y lumbar es ¿qué? Simpático. Todo eso es simpático. Dígame. Y todo lo que nace en la región sacra es parasimpático, pero tiene una porción craneal. La vamos a ver en detalle.
Y la porción craneal significa que de los 13 pares de nervios craneales, solo el 3, el 7, el 9 y el 10 es la porción craneal del parasimpático. Porción craneal de los 13 pares, solo el 3, 7, 9 y 10 es la porción craneal del parasimpático. La región cóccida no se tiene en cuenta, no nace nada allá, ¿para qué? Saquémosla. Y en la región cervical no hay asta intermedia. Si no hay asta intermedia no pueden nacer autónomos, ¿sí o no? Pero la pregunta es, el autónomo aquí lleva la inervación al corazoncito, músculo estriado, pero lleva inervación a todo aquello que tiene músculo liso. ¿Qué tiene músculo liso? El sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema genitourinario, los vasos sanguíneos, los músculos horripilantes o pilorectores y las glándulas sudoríparas. Entonces yo pregunto, ¿mi mano necesita autónomo o no? ¿Pero es voluntaria? ¿O qué hay en mi mano que tenga músculo liso? Ah, claro, los vasos sanguíneos, los músculos pilorectores, las glándulas sudoríparas. Entonces, ya lo mismo, en el cuello, en todo necesitamos que haya inervación. Entonces, como aquí hay más vasos sanguíneos, en paticas, manitos, en cuello y cabeza, tiene que llegar por algún lado. Entonces, miremos que en la región cervical la naturaleza le dio dos ganglios vertebrales. Este se llama ganglio vertebral craneal, cervical craneal, ganglio vertebral cervical caudal. Y estos ganglios, estos dos, suplen la deficiencia de astas intermedias en la región cervical. ¿Cómo quedó? Hablar la columna. ¿Militares o paramilitares? ¿Vertebrales o para? Vertebrales. ¿Pares, sí o no? No entiendo, mire, los une una ramita. Esa negrita se llama rama comunicante mielinada. Rama comunicante mielinada. Bueno, respóndame, dificultades. ¿Tienen forma rectangular o cuadradita? Y se llaman ganglios colaterales o prevertebrales. ¿Cómo se llaman? Colaterales o prevertebrales. Y están impares en contacto con las ramas viscerales que dio la arteria aorta descendente abdominal. Está en contacto con las ramas viscerales que dio la arteria aorta descendente abdominal. ¿Cómo se llama la arteria? La primera, la vemos en anatomía 1, la guarachera de Cuba. Ciliaca. Y no lo hace que tú. Irriga estómago, hígado y vaso. Mesentérica craneal, intestino delgado. Mesentérica cabal, intestino grueso. ¿Cómo se llaman los ganglios? Colaterales. ¿Colaterales o qué? Prevertebrales. ¿Y se llama? ¿Qué color tiene esto? Celíaco. Mesentérico craneal y mesentérico cabal. ¿Pares o impares? Impares. Y el último, mire, tiene forma de edificio, de rombo. Se llama ganglio terminal. El ganglio terminal está cerca o dentro de la víscera inerval. Cerca o dentro de la víscera inerval. Entonces, ayúdenme. Triángulo. Vertebrales, muy bien. Cuadrado. Colaterales o prevertebrales. Y forma de pirámide. Los terminales. ¿Sí o no? ¿Cómo es el recorrido de un nervio autónomo?
verdad y la verdad. Esta es la médula espinal. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Qué ganglio vertebral es este? T1, T2, T3, T4. Vamos a pensar que voy a pintar aquí el segmento. Aquí, mire, esta es la médula, dígame si sí o no. Voy a pensar que la saco aquí, hago un corte transversal. Y voy a pensar que este es el segmento T4. Ahora sí se ve, ahora menos. Vamos a bajar un poquitico para que todos me puedan entender. Listo. Entonces tengo primer recorrido. Entonces tengo un nervio que nace en el asta intermedia de la sustancia gris de la médula espinal del segmento T4. ¿Sí o no? Díganme. Pero ese verdoso nervio va y hace sinapsis. Sinapsis en adelante lo voy a colocar con este círculo. Ese círculo va a significar sinapsis. ¿Este círculo qué es? Sinapsis. Entonces borro el círculo. Entonces, ahora sí. Y va y busca el ganglio. T1 está, T2, T3 y T4. ¿Ven el T4 ahí? Entonces borro todo y ya sabemos cuál es el T4. Entonces baja. Mire. Hace sinapsis. Echémoslo con verdecito para que se vea bien. ¿Vio la sinapsis o no? Y como fibra pos al órgano rector. Este es el primer recorrido. Dígame si sí o no. Bueno, ¿el primer recorrido cuál es? Hace sinapsis en un ganglio vertebral en el mismo segmento de origen. O sea, nació en el asta intermedia del segmento T3, va y busca un ganglio vertebral, perdón, el T4, corrijo, T4, y busca un ganglio y hace sinapsis en el ganglio vertebral T4. ¿Todo bien o no? ¿Seguro? Primer recorrido, se fue. ¿Quién no entendió eso? ¿Todo bien? Listo. Segundo recorrido. Ojo. Entonces, nace, ¿dónde? En el asta intermedia la sustancia gris del segmento T4, pero llega al ganglio vertebral T4, miren. Voy a ampliarlo para que se vea bien bonito. Y entonces el verdeondo llegó al T4, miren, pero va hacia craneal o hacia caudal. Bueno, para que se vea con amarillo, se ve. Llegó al T4 y se va hacia adelante o hacia atrás a través de ese ramo comunicante y va a hacer sinapsis en un ganglio vertebral diferente al sitio de origen y como fibra pos al órgano efectivo. Otra vez. Y este es el segundo recorrido. Repito. Nace en el segmento T4. Llega al ganglio vertebral T1, T2, T3, T4. Ya me quedó bonito. Y se puede por el ramo comunicante hacia adelante o hacia atrás, pero hace sinapsis en un ganglio vertebral, sí, pero diferente al de origen. Dígame si sí o no. Listo. Segundo recorrido.
Borro. Tercer recorrido. Otra vez. Nació en el asta intermedia la sustancia gris del segmento T4. Llega a un ganglio vertebral, no hace sinapsis. Se va a un ganglio colateral, hace sinapsis y como fibra post al órgano efector. O sea que el tercer recorrido, ¿dónde es la sinapsis? En un ganglio colateral o prevertebral. ¿Aló? ¿Listo? Borré. Foto. Cuarto recorrido. Entonces, cuarto recorrido. Nace en el asta intermedia, pasa a un ganglio vertebral, no hace sinapsis, va a un colateral, no hace sinapsis. Se va a un ganglio terminal, ahí hace sinapsis y como fibra post a los órganos efectores. Dígame si queda claro el cuarto recorrido. Bien. Entonces, repitamos a ver si está bien. Primer recorrido, el segmento T4, ¿dónde va a hacer sinapsis? En un ganglio vertebral T4, que es el mismo ganglio del segmento B. Segundo recorrido, nace en el T4, baja al ganglio vertebral, busca un ramo comunicante, se va para adelante, se va para atrás, hace sinapsis y como fibra post al órgano efector. ¿Por qué hace eso? Porque el autónomo es como los jóvenes, hace lo que les da la gana. Entonces, salió por un vertebral, no le gustó, se va a un colateral, hace sinapsis y como fibra post al órgano efector. Y el último recorrido es que lo hace en un cambio terminal. Miren el cuerpo, la vértebra, arco, sustancia gris, sustancia blanca, miren nervio voluntario y el nervio autónomo. Total que si yo pinto aquí, miren, y yo estoy seguro que ustedes me van a indicar qué es. A ver, yo sé que sí, ¿qué es eso? ¿El ganglio qué? Vertebral. Espinal, lo que espinal está acá adentro, ¿no? ¿Un ganglio qué? Vertebral. Entonces, ¿cuál será el primer recorrido? El primer recorrido es que nace en el asta intermedia, amigo. Dígame. Yo creo que voy a quitarle el color para que se vea. Echémosle rojo. Ahí está. Dígame si sí o no. Pero el berriondo baja y hace sinapsis con el mismo ganglio vertebral de origen. ¿Qué recorrido es? Primero, segundo, tercero, cuarto. Perímetro. ¿Qué es lo ideal? Que como fibra post lleve la inervación al órgano efector, que sería el corazón. Entonces, aquí aparece esta primera llamada rama blanca. Definamos, ¿qué es una rama blanca? La rama blanca es del autónomo, ¿no? Dígame. Es una fibra preganglionar, mire, que va desde el asta intermedia hasta cuando hace sinapsis en un ganglio vertebral. Del primer recorrido. ¿Aló? ¿Sí o no? Pero resulta que la pregunta es, imaginémonos que es mi brazo izquierdo, porque estoy de frente. En el brazo izquierdo va el plexo nervioso braquial izquierdo, y aquí van los 11 nervios, ¿se acuerdan? Subescapular, torácico lateral, torácico largo, toracodorsal, pectorales, axilar, cubital, radial, mediano, músculo cutáneo. Y tiene que llegar al miembro anterior. La pregunta es, el músculo liso que está aquí, las glándulas sudoríparas y los músculos pilorectores, ¿cómo le llega la inervación autónoma allá? Ah, claro, pasa lo siguiente. Resulta que una vez que hace sinapsis en el ganglio vertebral, mire,
existe una modificación al recorrido, y es que no va a llevar la inervación a la víscera, sino que se devuelve y se distribuye con el nervio voluntario como rama sensitiva secundario o rama gris. He dicho, o sea que ¿qué es la rama gris? Ayúdenme. Una fibra postganglionar del autónomo que no va a llevar la inervación a la víscera, sino que se devuelve y se distribuye con el nervio voluntario acompañándolo en su recorrido. Pero el voluntario, ¿a quién lleva la inervación? Al músculo estriado esquelético. Y la rama gris, ¿a quién lleva la inervación? Al músculo liso. Dígame. Defíname rama blanca. Sí. Sí. Miremos, dibujito. En un ganglio vertebral. Rama gris. Fibra postganglionar. Que en lugar de la inervación a la víscera se devuelve y se distribuye con el nervio voluntario. ¿Cómo se llama? Rama gris o rama sensitiva secundaria. Bueno, resulta que en mi pueblo, Rondón, Boyacá, existió un señor de muy malas pulgas, muy mal, y le dice a la rama ¿qué? Gris. A trabajar, mi hijita, que para eso le pagan. Y el vaso sanguíneo aquí que estaba la arteria mediana, así de grande, empieza. ¿Listo? Disminuye su tamaño. Si no es así, se desupera. Bueno, como todo el mundo le tenía y le teníamos el altura, entonces tocó en la ambulancia. Y la ortopedista le unió los huesos. Y el vascular le unió los vasitos sanguíneos. Y el neurocirujano le unió los nervios. Bajó a los 4 meses flaco, como un berraco, pero con su mano funcionando. Obviamente que ¿qué tendría? ¿Los movimientos buenos o no? ¿Qué se lesionó? Si aquí hay un ganglio, axón, ¿no? Se cortó el axón, se unió, entonces ¿con qué quedó? Con degeneración valeriana. Entonces se demora para mover la mano, pero quedó muy bien. Fue la primera cirugía vascular en Boyacá. Mira cómo le tocó. ¿Cómo es que le dice? No hay pactos con el diablo. ¿Bien o no? Rama gris. Bien. Pero ahora viene un cuento muy hermoso. Simpática las vísceras de tórax y abdomen y pelvis. Y luego vamos a llevar la inervación parasimpática en vísceras de tórax, abdomen y pelvis. Retorno interesante. Muy interesante. Bueno, listos. ¿Hasta aquí todo bien o no? Bueno, pero entonces necesito lo siguiente. Bueno, miren esta belleza, lo voy a pintar ahora. Canal vertebral. Por fuera de la canal vertebral yo tengo un nervio y este nervio lleva la inervación, valga la redundancia, acuérdese de mis vistas. Que lo único que va a llevar es el pocillo, entonces está muy atrofiado. ¿Quién lleva la inervación a los músculos estriados esqueléticos o voluntarios? ¿Qué nervio? ¿Nervio qué? Voluntario. ¿Dónde está el ganglio de ese nervio voluntario? Sin miedo. ¿Dentro de la canal o por fuera de la canal? Dentro de la canal. Por lo tanto, por fuera de la canal vertebral, ahí es una fibra ¿qué? Sin miedo. Una fibra Postganglionar. Y recuerde que aquí hay una sinapsis neuromuscular y que el sistema nervioso funciona liberando neurotransmisores por contigüidad. Entonces, ¿aquí qué se libera? ACH, acetilcolina. Y si hay acetilcolina, entonces
iremos para el coito. Yo tomo mi titico. ¿Todo bien o no? Pero llamemos al amigo chulo, que le dieron su machetazo. Entonces aquí viene el nervio. ¿Nervio qué? Autónomo. Si hablo de nervio autónomo, se divide en simpático, simpático y qué? Y parasimpático. Pero es que el autónomo tiene los ganglios vertebrales, colaterales y terminales. Y tiene los ganglios, bueno, entonces vamos a inervar el corazón. Y aquí va a colocar el corazón. Y aquí va a colocar el corazón. Entonces sale el simpático. ¿Dónde está el ganglio del simpático? ¿Dentro de la canal vertebral o por fuera de la canal vertebral? Por fuera de la canal vertebral. Si está por fuera, ¿cuál es el que está al pie de la vértebra? El vertebral, ¿sí o no? Y el que está en contacto con las ramas viscerales de la aorta descendente abdominal se llamará colateral. Y entonces ahí hace sinapsis. Dígame si sí o no. Entonces, salió el ganglio, salió el nervio. ¿Nervio cuál? Simpático, o sea que nace en la región torácica y lumbar, hace sinapsis en un vertebral o un colateral y como fibra post al órgano afectado. Entonces, ¿esta es la fibra qué? Antes del ganglio. Y después del ganglio, postganglionar. La fibra preganglionar libera ACH simpático y la postganglionar libera noradrenalina. ¿Queda claro el simpático, sí o no? O sea, yo pregunto, ¿qué ganglio es este? Vertebral. ¿Y este? Entonces, ¿para qué están diseñados los ganglios vertebrales y colaterales? Para que haga sinapsis únicamente las vías simpáticas del autónomo. ¿Aló? ¿Seguro? ¿Putería? Bueno. Pero el parasimpático, esta belleza, sale pero ¿se acuerda la casita? ¿Era un ganglio qué? No escucho. Terminal. Entonces, esta es fibra preganglionar y esta es fibra ¿qué? Postganglionar. Y en la fibra pre se libera ACH y en la fibra post se libera también ACH. ¡Qué maravilla! Ahora sí lo entendí. Otra vez, que el parasimpático, y a alguien se le quedó un collar, y es simpático, y ya está muy acabado. Parasimpático, mire, vaya a hacer sinapsis por un ganglio terminal. No olvide que el ganglio terminal está dentro o muy cerca de la estructura inerval. Entonces voy a ver hacer las diferencias entre simpático y parasimpático, que son hijos del autónomo. Bueno, simpático, fibra precorta, post larga. Parasimpático, fibra pre larga, post corta. Esta es la diferencia anatómica. Diferencia fisiológica. Preganglionar libera ACH, postganglionar noradrenalina. Parasimpático, preganglionar ACH, postganglionar ACH. Entonces, si les pregunto, la vida les pregunta, el examen Saber Pro, ¿para qué están diseñados los ganglios terminales?
Para sinapsis Para que haga sinapsis una fibra autónoma parasimpática. ¿Para qué están diseñados los ganglios vertebrales y colaterales? Para que haga sinapsis una fibra autónoma simpática. ¿Dónde están los ganglios del autónomo? ¿Dentro o por fuera de la canal vertebral? Por fuera, o sea que en el autónomo, el autónomo tiene fibra pre y post ganglionar. En cambio el voluntario, ¿dónde está el nervio? ¿Dónde está el ganglio? Dentro de la canal. Por fuera, ¿qué voy a tener? Post. ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, metemos el último concepto. ¿Todavía me quedan cuántos minutos? 6. Voluntario, nervio autónomo, el cual se ve en simpático y en parasimpático. A mí se me olvidó este que es vertebral y este colateral y este terminal. ¿Qué fibra es esta? En el voluntario, pos. Esta fibra, pre. En cambio es una fibra, pos. No olvidemos que el axón de una neurona se parece al alambre de luz. Lo que está en el centro es el cobre y por fuera tiene una membrana de caucho. Pero que aquí, mírenlo, el nervio voluntario tiene 2 capas de caucho. ¿Cómo se llama este caucho? Mielina. ¿Quién la produce? Las células. Como tiene doble capa de mielina, se llama fibra A. ¿Todo bien o no? Ahora voy para el autónomo. Las fibras B, perdón, las fibras preganglionar del simpático y del parasimpático también tienen mielina, pero solo una capa. Entonces se llaman fibra B. ¿Aló? ¿Todo bien o no? ¿Lo escucho? Y las fibras posganglionares del simpático y parasimpático no tienen mielina. Si no tienen mielina se llama fibra C. Y los caballeros, sobre todo para que no lo olviden, como nos gusta ver a las damas, con una membrana de caucho. Pero que aquí, mírenlo, el nervio voluntario tiene 2 capas de caucho. ¿Cómo se llama este caucho? Mielina. ¿Quién la produce? Las células. Como tiene doble capa de mielina, se llama fibra A. ¿Todo bien o no? Ahora voy para el autónomo. Las fibras B, perdón, las fibras preganglionar del simpático y del parasimpático también tienen mielina, pero solo una capa. Entonces se llaman fibra B. ¿Aló? ¿Todo bien o no? ¿Lo escucho? Y las fibras posganglionares del simpático y parasimpático no tienen mielina. Si no tienen mielina se llama fibra C. Y los caballeros, sobre todo para que no lo olviden, como nos gusta ver a las damas, ¿cómo será? Desnudas. ¿Cómo vamos? Respondan. ¿Cuáles son las que tienen mayor cantidad de mielina? Ah, ¿y dónde están las fibras A? Completo. ¿Dónde?
Completo, la fibra posganglionar del voluntario. Del autónomo, ¿cuál tiene mielina? Las fibras B. ¿Y qué son las fibras B? Preganglionar del autónomo. ¿Cuáles no tienen mielina? Las fibras C. ¿Y cuáles son las fibras C? Posganglionar del autónomo. Párenme en bolas, que me quedan 20 segundos. La mielina es una lipoproteína. Y la lipoproteína es muy importante para que sobre ella actúe la lidocaína y bloquee los canales de cloro. Si yo bloqueo los canales de cloro, no va a llevar impulso y eso así se bloquea la sensibilidad. Y cuando hago un tono me mete lidocaína y por eso yo no siento anestesia local. Entonces paremos. Abro mi barriga, Dios no lo quiera, porque en mi estómago tengo tumor. Entonces yo puedo sacar la víscera y le inyecto lidocaína para que cuando abro el estómago no me duele. ¿Por qué no? ¿Al estómago qué le llega? Fibra C. ¿Tiene mielina? No. No boten la plata, al contrario, va a irritar, porque ya no hay mielina. Entonces, ¿dónde yo debo colocar la anestesia? En todo aquello que tenga mielina, o sea, en la fibra A y en la fibra B. ¿Sí o no? Entonces, un ejemplo, para irnos. ¿Tomaron la foto? Entonces, miren acá. Mire el ganglio del voluntario, claro. Este es el nervio que este trae mielina, pero como un berraco. Entonces voy a colocar la mielina aquí con verde. ¿Cuántas capas? Unos 2 capitas. ¿Todo bien o no? Pero aquí viene el nervio autónomo, mira. Y va a hacer sinapsis en un ganglio que vertebral. Y como fibra pos al órgano efector, si queremos así. Entonces, ¿la fibra preganglionar del autónomo trae mielina? Claro, mire, la voy a colocarla con azul. Pero cuando yo mando la aguja al ladito del agujero, voy a mandarla con azul, mire. ¿Dónde suelta la lidocaína? La fibra pos del voluntario trae mielina como puta, sirve perfectamente. Y le cae también a la fibra pre del autónomo, ¿sí o no? ¿Aló? Claro. Entonces, ¿tiene mielina o no? Claro. Entonces ahí cojo, de ahí vamos a anestesia. Y si es una rama de mielina, mira, ¿la rama gris trae mielina? No. Entonces, por eso el patólogo diferencia si el tumor viene de autónomo o de voluntario, porque la verde, ¿quién la produce? ¿La verde qué es? La mielina. ¿Quién produce la mielina en periférico? Schwann. ¿Cómo se llama el tumor de las células de Schwann? Schwannoma. Tumor. ¿El autónomo produce Schwannoma? No, porque es que no tiene células de Schwann, no hay mielina, ¿cómo la va a producir? No. Esta se llama anestesia paravertebral. Las damas, cuando van a hacer mamitas, les colocan la aguja aquí, mire, sobre la otra madre, le sueltan la lidocaína y se anestesia por el lado izquierdo y por el lado derecho, que tanto los nervios voluntarios como las periodo autónomo. Pero ahí vamos se cubre todo. ¿Sí o no? En las vaquitas se puede hacer eso y en los caballos, pero ¿cuál es el lío? Que como están en terreno en declive, se van de bote, se fractura la cadera o se fractura la columna. Entonces, ¿qué es mejor? Haga para, ladito. Están comiendo y uno está operando. Ven la importancia de la anatomía. Que la anatomía es todo de medicina veterinaria. No. Listos, entonces ya la próxima semanita cogemos.